En Buenas este noches momento, en el uso de la palabra, el a todos asambleísta Ronnie los Aliaga. legisladores, a los medios de comunicación, pero sobre todo a los hermanos ecuatorianos que están pendientes de este tema que tratamos el día de hoy. Primero, iniciar solidarizándome con los familiares de las personas fallecidas, víctimas de la violencia durante este paro nacional, 6 hermanos de los pueblos y nacionalidades indígenas, un miembro de las fuerzas militares, también con los familiares de los heridos, con los más de 17 millones de ecuatorianos que al final del día estamos sufriendo también las consecuencias de esta paralización que no tiene todavía una luz al final del túnel, alguna solución propuesta por el presidente Guillermo Lasso. No justificamos la violencia, ni los actos delincuenciales, ni el vandalismo, y estamos de acuerdo en que las autoridades hagan las investigaciones que sean necesarias y requeridas, pero asimismo que contemplen también toda la información ciudadana que ha llegado a diferentes sectores y que ha sido transmitido en tiempo real, como los infiltrados dentro de las manifestaciones que resultaron ser parte de las fuerzas policiales. Eso también deberían investigar porque muy sospechosamente y en el encuadre de la paralización de octubre del 2019, de igual manera como atacaron la Fiscalía General del Estado, en el 2019 atacaron la Contraloría General del Estado, sospechosamente quien en ese momento era el comandante de la Policía Nacional, hoy es el ministro de Gobierno. Eso para las autoridades que tienen que investigar. Mucho se habla del retorno a la paz, pero el retorno a la paz, ¿para quiénes? Para todos los hermanos ecuatorianos, porque si hacemos un pequeño análisis, el retorno a la paz tiene que ser para todos los 17, más de 17 millones de ecuatorianos, porque no puede haber paz si hay más de 90.000 jóvenes ecuatorianos que no tienen acceso a la educación superior, que tenemos hospitales desabastecidos, que tenemos a nuestros jóvenes y adultos en el desempleo, que tenemos a los humildes productores del agro endeudados, sin incentivos y sin esperanza, que hemos sido testigos de las más cruentas masacres carcelarias y que sobre todo más de 17 millones de ecuatorianos somos víctimas de la violencia, del robo, del sicariato, del narcotráfico, de la delincuencia campante y galopante en el país sin que una autoridad se haga responsable o hayan tomado medidas de hecho para solucionar esta problemática. Sin embargo, ante todo esto que menciono, dicen que retorne la paz. Pues les recuerdo que todo esto que he mencionado ya estaba en el Ecuador antes de que inicie la paralización hace más de 15 días. Pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno y sus acólitos? Hacer el encuadre y justificarse y decir es la narcopolítica, es la compra de las conciencias, en base a las conjeturas de un subnormal, un energúmeno denunciólogo autoproclamado, ¿no? Y evidentemente encompinchado con ciertos sectores de los medios de comunicación que tratan de desviar la atención de lo realmente importante y de lo que sí hay pruebas, que es todo lo que he mencionado. Utilizando campañas en las redes sociales para tratar de deslegitimar las luchas de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, de los compañeros de las diferentes organizaciones políticas que democráticamente representamos al pueblo ecuatoriano. Pero para entender esto también tenemos que saber por qué están luchando nuestros hermanos indígenas. Y tengo unos datos que son del INE. El 7% de la población ecuatoriana se autodefine como indígena. El 78.53 vive en la zona rural, el 21.47 en la zona urbana. El índice de la pobreza rural es el doble que la pobreza urbana y la extrema pobreza es 4 veces mayor. Entonces, ¿protestan por qué? Protestan porque viven en las zonas con mayor carestía y 2, porque son los más pobres entre los pobres. Y los 10 pedidos de la CONAIE tienen mucho que ver con el antecedente que he mencionado. Porque ¿qué solicitaba la CONAIE? Reducción del precio del combustible, alivios económicos, moratorias de sus deudas de al menos un año, precios justos para los productos del campo, empleo y derechos laborales para evitar la precarización laboral, moratoria minera en defensa del medio ambiente, que se respeten los 21 derechos colectivos consagrados en la Constitución, no a las privatizaciones, políticas de control de precios para evitar la especulación, salud, educación
Y por último, seguridad y protección. ¿Qué ecuatoriano no está de acuerdo con todo lo que yo he mencionado? Más sin embargo, nosotros planteamos como bancada una salida democrática que le ha permitido también a este momento a la CONAIE poder estar entablando también un diálogo que, por más que se haya roto, y hemos escuchado las declaraciones del presidente en su intervención, se vuelve nuevamente a llamar al diálogo porque es lo que le conviene al Ecuador. La herramienta democrática es la muerte cruzada, la tan temida muerte cruzada, y que ha llevado a muchos legisladores neófitos en el tema legislativo a un falso relato, diciendo, es que ya renunciaron los de UNES, que ejecuten sus renuncias. Ni siquiera han entendido. Solicitamos, invocando a través del artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se inicie el proceso de destitución consagrado en la Constitución en el artículo 130, en el numeral 2, que habla sobre la grave crisis política y la conmoción interna. Y es innegable la conmoción interna. Pero resulta ser que ahora se escudan diciendo, es que hay que renunciar. No es de renunciar. Nuestros puestos están a disposición del pueblo ecuatoriano, que es el soberano, que es el mandante. Pero no solo el de los 47 legisladores, el de los 137 legisladores, así como también deberá ponerse a disposición el cargo del presidente de la República. Eso es lo que se han olvidado de mencionar a los medios de comunicación y seguir mintiendo y seguir descalificando, utilizando ese aplastamiento mediático del cual ya hemos sido testigos todos los ecuatorianos sin que resuelva absolutamente nada. La conmoción interna no se ha acabado porque se derogó un decreto de estado de excepción. Seguimos viendo la presencia de los militares en la ciudad de Quito. Seguimos viendo que no hay soluciones. Seguimos viendo la violencia, la brutal represión contra nuestros hermanos que están luchando en las calles, y ya mencioné por qué luchan, por este Ecuador de desigualdades, de injusticia social. Nos acusan de golpistas, nos acusan de desestabilizadores, y no legisladores, no pueblo ecuatoriano. Nosotros somos conocedores de la ley y de la Constitución. Esa misma Constitución que invocaba el candidato Guillermo Lasso cuando habían momentos difíciles en el Ecuador, cuando gobernaba el expresidente Rafael Correa. Y ahí sí veía en la muerte cruzada una salida constitucional y democrática. Y veía en la muerte cruzada, de igual manera, una salida constitucional y democrática cuando amenazaba a la Asamblea que nos iban a despachar a nuestras casas porque nos interponíamos en su plan de gobierno. Pero hoy, el presidente Guillermo Lasso desconoce ese mismo artículo de la Constitución y nos acusan de desestabilizar y de golpistas. Se escudan en relatos novelescos que son opados por los medios de comunicación que todavía le siguen el juego, pero que le solapan la irresponsabilidad, porque no han tenido la valentía suficiente para asumir las responsabilidades de sus malas decisiones y del mal manejo político, social, económico y en materia de seguridad. Tema de salud, tema de educación. Por eso este planteamiento que realizó la bancada de UNES en concordancia con lo que nos exigía nuestro pueblo, el mandante al cual el gobierno se ha olvidado de escuchar, es la muerte cruzada, la herramienta constitucional, pero sobre todo democrático, que va a permitir que el poder retorne al mandante, al Ecuador, porque efectivamente ya nos hemos dado cuenta que aunque el presidente dice que quiere el diálogo, pública y recientemente anunció que no iba a seguir dialogando con los líderes de la CONAIE. Nunca le dio importancia al diálogo, así como dejó plantada a la Asamblea Nacional, así ha dejado plantado al diálogo con los pueblos y nacionalidades indígenas, y esa es la importancia que le da el Ecuador. Manda delegados que se comprometen en un tema y luego no lo van a cumplir, abandonan las mesas y no se ponen la camiseta del Ecuador para buscar soluciones. Esto nos va a costar a todos los hermanos ecuatorianos millones de dólares en pérdidas, pero también nos va a costar años de recomponer esa brecha social que se ha generado por el odio y por la violencia y por el racismo, por la discriminación, de que en este momento los que están protestando son vagos y los mismos que dicen que los que están protestando son vagos se quejan por la falta
de frutas, verduras y legumbres en los supermercados y en los mercados, porque son nuestros hermanos agricultores los que digna y valientemente están luchando por los 10 pedidos que les acabo de mencionar y que muy pocos he escuchado que los puedan interpretar y leer como realmente son. Presidente Guillermo Lasso, si tanta confianza tiene en sus palabras y ha manifestado que usted se ha cumplido con el pueblo ecuatoriano, ponga su puesto a disposición, así como lo ha hecho la bancada de la Unión por la Esperanza y los valientes legisladores ecuatorianos que no le temen a la persecución que se va a desencadenar en contra de quienes hemos activado esta herramienta constitucional y democrática. Y que sea el soberano, el pueblo ecuatoriano, el que decida si regresamos a representarlos desde un curul en la Asamblea Nacional o nos quedamos en nuestras casas. Presidente Guillermo Lasso, presidente Guillermo Lasso, escuche a sus mandantes, escuche al pueblo ecuatoriano. Los pueblos y nacionalidades indígenas son parte importante de los ecuatorianos y los 10 pedidos que justamente he expuesto y que son materia del diálogo que deberían sostener, tienen que ser solucionados a la brevedad posible. Usted haga los esfuerzos que le correspondan como el Ejecutivo, que asimismo desde la Asamblea Nacional nosotros también sabremos poder trabajar con nuestras herramientas que nos faculta la Constitución y la ley como lo estamos haciendo en este momento. Dios, la verdad y el pueblo ecuatoriano están de nuestro lado. Que Dios bendiga el Ecuador. Es mi palabra, presidenta. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Ronnie Aliaga. Tiene la palabra el asambleísta Lenin.